Pues muy buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa La Pica en Flandes, su cita semanal en Informa Radio, este punto de encuentro del mundo cívico-militar donde abordaremos temas de gran interés. Tenemos hoy una tertulia de coroneles. Tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro coronel Collis. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi coronel. Y también con nosotros el coronel Rodrigo. Buenas tardes, mi coronel. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador de La Pica en Flandes, antiguo legionario del Gran Capitán y caballero legionario Almodóvar paracaidista no, lo digo para que mis mandos paracaidistas lo tengan en cuenta. Bueno, pues hoy tenemos una tertulia de lujo, como digo, tertulia de coroneles. Hablaremos en la primera parte, nuestro coronel Collis nos va a hablar de la importancia de los militares en la ciencia y en el progreso tecnológico, un asunto del que prácticamente no se habla, pero los grandes descubrimientos que se han hecho, no solamente en el ámbito técnico, también en el ámbito sanitario, científico, de ingeniería, es de los militares. O sea, la historia ha avanzado gracias a los militares. Se pongan como se pongan esta ola de orcos antibelicistas, pero es una realidad. Y nuestro coronel Rodrigo nos va a hablar precisamente de lo que está marcando la agenda diaria, casi podemos decir, que es la guerra de Irán, que estamos ya creo que en la cuarta semana y hay mucha tela que cortar. Pero vamos a empezar con nuestro coronel Collins, porque yo creo que es importante este aspecto de destacar cómo los militares han ido a lo largo de la historia influyendo decisivamente en la ciencia. Adelante, mi coronel, por favor. Bueno, pues en el siglo XVIII comienza la era científica en Europa, bueno, con un preámbulo en el siglo anterior. Bueno, en España coincide con una nueva dinastía, la de los Borbones, y un nuevo enfoque cultural, la Ilustración, que acabará sustituyendo a la Iglesia Católica en su monopolio del saber. La Iglesia Católica fundó todas las grandes universidades europeas y hizo mucho por el saber y por la ciencia, pero ya en esta época el saber y la ciencia en parte se independizan de la Iglesia y se hacen laicos. Bueno, en el ámbito militar hay tres instituciones que son las abanderadas del progreso científico propio de la Ilustración. El- la Armada, con el Observatorio Astronómico de San Fernando, que sigue funcionando actualmente, eh, y la Real Compañía de Guardiamarinas, que es donde se formaban los oficiales de la Armada. La Escuela de Matemáticas de Barcelona, que es a partir del siglo XVIII, donde se forman los ingenieros, los únicos ingenieros que tienen formación académica, que son los ingenieros militares, porque los otros ingenieros y los arquitectos se formaban en los gremios. Eh, Luego la tercera es el Real Cuerpo de Artillería, bueno, el Cuerpo de Artillería con el Real Colegio Militar de Artillería de Segovia. Vamos a empezar por la Armada. Bueno, hasta el siglo XVIII el gran problema sin resolver de la navegación, sin resolver con exactitud, porque se iba por todo el mundo, los marinos españoles y portugueses iban por todo el mundo, pero no con la exactitud que se navegó en el siglo XVIII. Bueno, el gran problema sin resolver de la navegación fue la imposibilidad de medir la longitud geográfica con precisión. No había cronómetros puntuales. Claro, cada 15 grados es una hora. Entonces, como no había cronómetros, pues no se podían medir las horas de diferencia que había entre un punto y otro, por lo tanto no se podía calcular la latitud. Sí. Eh, entonces,
en el observatorio de la Armada de San Fernando se les daba a todos los barcos un cronómetro exacto ya en el siglo XVIII con la hora del observatorio de San Fernando, que era el meridiano origen para la Armada Española. Y entonces, pues bueno, como llevaban un reloj con la hora de San Fernando, en el sitio donde estaban calculaban la hora y entonces por diferencias horarias sabían la diferencia en grados de longitud geográfica que había desde donde estaban hasta el meridiano de San Fernando. ¿Cómo se fijaba la hora en el observatorio de San Fernando? Pues hombre, se fijaba la hora por métodos astronómicos, es decir, en cada punto de la Tierra el cielo a una determinada hora tiene una configuración concreta. Entonces, bueno, eso se conocía, hay unos astros que estaban perfectamente localizados en el cielo, que a esa hora tenían una localización concreta que te daba el punto donde estabas. Ahora sigue marcando la hora oficial de España el Observatorio de la Armada de San Fernando, pero claro, ya no lo hace con procedimientos astronómicos, sino lo hace con unos relojes electrónicos que tienen con un isótopo del cesio 133 con un error de un segundo en 30.000 años. Esa es la precisión que tienen actualmente los cronómetros del Observatorio de San Fernando, que como digo sigue siendo el que da la hora oficial. Bueno, en el observatorio de la Armada de San Fernando yo les recomiendo que si pasan por allí vayan a verlo porque es muy interesante. Tienen una espléndida colección de instrumentos científicos de los siglos XVIII y XIX que se pueden visitar en el observatorio, porque además suelen ser muy amables los marinos que lo gestionan y dirigen. Círculos meridianos, sectantes, octantes, relojes astronómicos, heliómetros, bueno, muchísimos. Y una no menos impresionante biblioteca con varios incunables y obras tan interesantes de época, de Revolutionibus Orbium Celestium, bueno, mi latín es flojo, de Copérnico, la edición de 1543. Ya en esa época los marinos españoles estaban a la cabeza de los conocimientos científicos de la época. También tienen actualmente tienen el observatorio de allí, es el menos importante. El observatorio realmente importante es uno que tienen, ahora no recuerdo bien si es en Canarias o es en Chile en el desierto de Atacama. Creo que es en Chile en el desierto de Atacama porque en esos dos sitios las condiciones meteorológicas, no hay contaminación lumínica y se puede ver muy bien el cielo. Otro problema que se plantea pues es la construcción de mapas, otro problema del ejército, y más en un imperio universal como era el español. El problema fundamental de la cartografía es representar en un plano una superficie esférica, lo cual es imposible. Pero sí se puede hacer con suficiente aproximación para que sea de utilidad, para lo cual hay que utilizar una serie de transformaciones, matemáticas que reducen el error al mínimo. Generalmente se circunscribe un cuerpo geométrico a la esfera terrestre, un cono o un cilindro, y se proyecta sobre él la superficie terrestre que se quiere representar. Posteriormente se desarrolla el cubo o el cilindro. Bueno, todo esto es una imagen, no se desarrolla físicamente, sino analíticamente, ¿no? Con las fórmulas correspondientes. Y queda la superficie plana en la que, por supuesto, hay deformaciones con respecto a la realidad.
que como ya he dicho, se minimizan empleando procedimientos matemáticos. Nuestros marinos y militares del siglo XVIII, consumados matemáticos, cartógrafos y astrónomos, levantaban unos magníficos mapas que en la época llamaban cartas esféricas porque tenían en cuenta la esfericidad de la Tierra. Hay precisamente una novela de Pérez Reverte que se llama así, La carta esférica. Vicente Tofiño San Miguel, que nació en Cádiz en 1732 y murió en San Fernando en el 95, era jefe de escuadra, lo cual ahora equivale a vicealmirante. Era un gran astrónomo y matemático, profesor de la Academia de Guardiamarinas de la Real Armada, que bajo su dirección se formó el Atlas Marítimo Español, colección de cartas esféricas de España y América, que lo pueden consultar ustedes en el archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar en el Paseo de Moret, aquí en Madrid. Bueno, también era hombre de acción, participó en el bloqueo de Argel en 1773, en el bombardeo de Melilla en 1774, en el intento de bloqueo de las Islas Británicas en 1779, en el sitio de Gibraltar de 1782, o sea que también eran hombres de acción. Eminente marino y científico fue también Jorge Juan de Santa Cilia, fundador del Observatorio Astronómico de la Armada y director de la Academia de Guardiamarinas. Formó parte de la expedición al Ecuador para medir un grado de meridiano con los sabios astrónomos franceses Godin y Condamine, junto con su compañero Juan de Ulloa. De este viaje dio cuenta en dos libros memorables de muy distinto tipo. Relación histórica del viaje a América Meridional, hecho de orden de Su Majestad para medir algunos grados del meridiano, etc. Unos títulos larguísimos daban en esta época. Y un informe secreto, que permaneció secreto durante prácticamente 100 años, porque con esta cobertura llevaban unas órdenes secretas de informar, cuando volvieran, de cómo realmente se administraba y estaba el virreinato del Perú, que es donde fueron, porque entonces lo que hoy es Ecuador pertenecía al virreinato del Perú. Bien, y dieron un informe de todos los abusos que se cometían por las autoridades de la monarquía, que posteriormente se solventaron por el gobierno. Muchas de ellas se tomaron las medidas para que esos abusos no fueran posibles. Ese libro, no sé cómo, cayó en manos de los ingleses, que lo publicaron a principios del siglo XIX, cuando la emancipación de América, y hombre, verdaderamente fue perjudicial, ¿no? Los problemas técnicos del ejército en la época eran varios. El primero es la fortificación. En el siglo XVII había aparecido un nuevo tipo de fortificación que tuvo su origen en Italia. Se llamó en España abaluartado, que trataba de hacer frente a los progresos de la artillería. Los cañones de la época rompían sin ninguna dificultad las murallas medievales, creando brechas por las cuales se colaban los asaltantes, las columnas de asaltantes dentro de las murallas. Entonces, las murallas medievales pues eran de piedra, piedra sobre piedra, más o menos anchas y completamente lisas, excepto en las esquinas, que solían tener rebellines, es decir, unas torres circulares casi, ¿no? Esos la artillería no tenía ningún problema. Al tercero o al cuarto cañonazo se había agrietado la muralla y al sexto cañonazo se hundía abriéndose una brecha. Bueno, tampoco voy a explicar los recursos constructivos
porque fundamentalmente tenían una cubierta de piedra, eran murallas muy anchas, luego metían cascajos, es decir, cantos rodados con cemento o yeso, que absorbían los impactos de los cañones y no lograban romper las murallas, porque en todo caso los bolaños se incrustaban dentro o rebotaban. Y bueno, era un sistema de fortificación mucho más eficaz que el anterior. En Francia, claro, los franceses es que se acaban apropiando de todo, le llamaban fortificación tipo Vauban, porque fue el ingeniero francés que fortificó todo el noroeste de Francia con este tipo de fortificaciones, que es llano como la palma de la mano. Bueno, los conocimientos de construcción pues exigían conocimientos geométricos y topográficos muy importantes para la época. Por otra parte, se estaba terminando la época artesanal en la construcción y en muchas actividades. Comenzaba la época técnica, que unos ingenieros con conocimientos científicos calculaban que fuese factible la obra, diseñaban el edificio, generalmente valiéndose de dibujos y planos, y luego los ingenieros prácticos y los obreros pues los llevaban a cabo. Aquí ocurrió una cosa, bueno, os contaré después, que viene más a pelo. En Flandes, el terreno muy llano, en que la fortificación, pues claro, tomaba especial relevancia. En Flandes, en Bélgica, ponen en todos los mapas turísticos como una gran elevación que se ve muchísimo, pues una colina de 100 y pocos metros, o sea que para ellos eso es una montaña tremenda. Bueno, pues la única forma de defenderlo era fortificar bien las ciudades. Y entonces pues había allí en Flandes, mientras fue español, una buena escuela de ingenieros fundada y dirigida por don Sebastián Fernández de Medrano, que la fundó en Bruselas en 1675. Entonces, cuando se perdieron estos territorios a principios del siglo XVIII, como consecuencia de la Guerra de Sucesión, el marqués de Verdún, que era un ingeniero flamenco, alumno de Medrano, pues vino a España, como muchos de aquellas zonas que cuando se perdieron y se pasaron a ser austríacas, pues se vinieron a España, porque realmente eran españoles en Flandes. Bueno, pues fue nombrado ingeniero general y fundó la Academia de Matemáticas de Barcelona, donde se formaban los ingenieros militares españoles durante todo el siglo XVIII. La primera escuela de ingenieros civiles, que es de finales del XVIII, principios del XIX, fue la de ingenieros de caminos, canales y puertos, y se fundó un siglo después, o casi un siglo después. Bueno, salieron muy competentes profesionales que hicieron las espléndidas fortificaciones de la península y de la América española, los ensanches y mejoras de las ciudades americanas, cuyos planos se conservan en el Centro Geográfico del Ejército y en la Cartoteca del Instituto de Historia y Cultura Militar, a disposición de investigadores y estudiosos. Allí se encontrarán, pues claro, los planos que hicimos cuando llegamos a Nueva Orleans, que anteriormente había sido francesa, y luego por una serie de tratados revertió a España, pues Nueva Orleans, que era una ciudad horrorosa, muy mala, pues cómo la hicieron los españoles y cómo se conserva actualmente, la conservan los norteamericanos, toda la parte central de Nueva Orleans. Es más, yo cuando estuve allí, los letreros de las calles están hechos en cerámica de Talavera, donados por los ceramistas de Talavera, con los nombres españoles, claro, y lo conservan, lo mantienen muy bien los norteamericanos. Bueno, en la Escuela de Matemáticas de Barcelona estudiaron Cermeño,
Urrutia, etc. Las impresionantes obras que han dejado como preciosos museos al aire libre los podemos ver en toda España y en toda América. El Pirineo, pues claro, el Pirineo solo era accesible en la época a los ejércitos por 3 puntos. Por el País Vasco, por Fuenterrabía, por Pamplona, por Jaca y por Figueras. Las únicas entradas que tenían. En las 3, pues hay las correspondientes ciudadelas perfectamente conservadas, que da gusto verlas, y si van ustedes a una de estas ciudades, pues no dejen de verlas. Bueno, y luego en La Habana los fuertes del Morro y La Cabaña, las fortificaciones de Cartagena de Indias en Colombia, pues pueden ser las más emblemáticas y mejor conservadas, pero hay en todos los sitios. Luego también era importante don José Urrutia de las Casas, que es el típico militar ilustrado del siglo XVIII, que combinaba gran valía técnica y militar. Estudió en la Academia de Matemáticas de Barcelona y como era de la tertulia del duque de Alba de la época, pues lo pintó Goya y tenemos un magnífico retrato suyo de Goya. Estuvo una temporada en Rusia y bueno, y allí le propuso, en tiempos de Catalina la Grande, que pasara a pertenecer al ejército ruso, lo cual rechazó porque tenía que dejar de ser español y nacionalizarse ruso. Bueno, participó en numerosas campañas y combates en Europa y en América. En 1783, siendo comandante general de Algeciras, trazó los mapas de la costa y después dirigió las obras del Canal de Castilla. También participó ya con Rusia en una guerra que tuvo con Turquía. Fue condecorado con la máxima cruz de aquel imperio, la Cruz de San Jorge. Y bueno, pues este era el general Urrutia. Otra de las misiones de los ingenieros militares eran las obras para la expugnación de plazas fuertes, que requerían estudios y planes para, según la morfología del terreno y la entidad y característica de las defensas, pues había que tener también unos conocimientos topográficos de física y matemáticas, pues y de la remoción de grandes cantidades de tierra y tal, y de construcciones de circunstancias, pero unos conocimientos muy importantes. Bueno, la incipiente estadística también era dominada por aquellos militares ilustrados. Es muy curioso observar el análisis estadístico que hace Álvarez de Castro en Gerona, en el sitio de Gerona, para ver si era conveniente o no continuar la resistencia al sitio de los franceses. El problema era que el jefe de una plaza fuerte tenía que resistir hasta que no había ninguna posibilidad de que recibiera refuerzos. Es decir, no tenía ninguna posibilidad de salvarse. Entonces debía rendirse porque si no causaba unos destrozos a su propia nación innecesarios. Para lo cual, después de sufrir un asedio, todos los jefes de plazas fuertes pues tenían un juicio, un consejo de guerra, y tenían que demostrar que si habían resistido era porque había probabilidades y tal. Bueno, pues como tenían que hacer frente a este juicio, Álvarez de Castro hace un estudio estadístico con la estadística primitiva de la época, según los acontecimientos políticos que estaban ocurriendo en Europa, hace un esquema en árbol dando pesos distintos a las distintas posibilidades. Bueno, es un estudio, está publicado, muy, muy interesante, y bueno, pues los militares de la época también tenían conocimientos de estadística, pues los más avanzados de la época. El Real Colegio de Artillería lo fundó en Segovia Fernando VI y le dio su dirección a un militar italiano, el conde de Gazzola. Es curioso cómo en el preámbulo de la orden de constitución del colegio, claro, esto es el paso de la formación artesanal, que en gran parte se hacía dentro de la familia, a
a la formación reglada. Entonces, en el preámbulo, el rey le pide le pide disculpas a los artilleros porque les dice: yo ya sé que los alumnos de la escuela de artillería suelen ser hijos de oficiales de artillería y que sus padres ya les enseñan la carrera y les dan los instrumentos necesarios para ejercerla. Pero aún así me parece conveniente reglar. Bueno, les pide disculpas, ¿no? Fue muy importante. Claro, los problemas de la artillería eran principalmente tres. Bueno, tengo que decir que la fundó el conde de Gazola, pero el alma era un jesuita español, Eximeno, muy buen matemático, y era el que realmente, por así decir, como el jefe de estudios. Bueno, los problemas técnicos de la artillería entonces eran tres. El tiro, que es un problema de topografía y trigonometría; la fundición de cañones, que es de metalúrgica y de resistencia de materiales; y la elaboración de pólvoras, que era de química, ¿no? La elaboración de pólvoras era muy delicada porque la pólvora negra no estaba en relación directa, la cantidad de pólvora negra, con la magnitud de la explosión, y si te pasabas en poco daba una explosión mucho mayor de lo correspondiente al poco que le habías puesto de más, ¿no? Y podía reventar los cañones. Bueno, era complicado. Bueno, para estudiar estas materias se fundó el Real Colegio de Artillería en 1764 en Alcázar de Segovia. El sacerdote jesuita se llamaba Antonio Eximeno. Bueno, se adquirió una impresionable biblioteca científica en que, bueno, pues estaba el libro de matemáticas de Newton, que era fundamental en la época, en la edición de 1739, los de Tycho Brahe, Tycho Brahe era un astrónomo sueco que era muy importante. Bueno, todo esto se conserva en la Academia de Artillería actualmente. Aparte de que tiene una extraordinaria colección de armas. Tiene el único arcabuz de verdad. Es decir, que en la armería del Palacio Real hay arcabuces, pero son arcabuces lujosos de los reyes para cacerías y escopetas y tal, bueno, con incrustaciones de marfil, con tal, lujosos. Pero uno de verdad de los soldados, que eran pues sencillos, de madera buena y robusta, pero sencillos, pues claro, no se les daba importancia, y cuando vino la sustitución por los fusiles de chispa, pues se tiraron y no han quedado. Bueno, pues en la Academia de Artillería queda un arcabuz auténtico de los que han estado en la guerra. Bueno, hay muchos instrumentos antiguos de laboratorio, como las semiesferas de Magdeburgo, pues para comprobar la presión que ejerce la atmósfera, pues eran dos semiesferas que se les hacía el vacío y entonces enganchaban unos caballos, cada caballo a unas argollas que tenían, y no los podían separar, tal era la presión del aire sobre el vacío hecho en el interior de las esferas. Bueno, se estaban bastante adelantados en cuestiones de física. Se contrataron los servicios, cuando no había en España, pues se contrataban servicios en el extranjero, de Louis Proust en 1786 como profesor de química, y estaba en el laboratorio que se construyó adjunto al Alcázar, que se puede visitar actualmente el edificio, claro, y descubrió y formuló la ley de las proporciones definidas. O sea que en todo se estaba en punta entonces en España. Bueno, dentro de y con esto ya termino, dentro de las investigaciones de química, pues se hicieron investigaciones sobre globos cautivos. Primero teóricamente y después prácticamente, y se construyó uno que ascendió y fue presentado a los reyes en el Escorial por Proust,
Y hay muchas litografías y dibujos por ahí del Escorial, el rey, presenciando el vuelo, vamos, el globo aerostático. Bueno, otro día para no incidir demasiado, otro día les hablaré, que esto no acaba aquí porque siguió en el siglo XIX y en el siglo XX también, sobre la contribución del ejército a la ciencia y bueno, que no fue única como en el siglo XVIII, porque claro, en el siglo XVIII las universidades se habían quedado muy atrasadas, estaban estudiando los temas de teología y de escolástica y tal, y los temas científicos pues los tenían bastante abandonados. Se estudiaban en la carrera de filosofía, pero con mucho atraso. Y estos eran los centros punteros en la época en cuestión de ciencias, de física, de matemáticas, etcétera. Bueno. Muchísimas gracias, mi coronel. Magnífica esta introducción, ¿eh? Interesantísimo al papel de la milicia en la ciencia, en la tecnología, en las investigaciones. Cedo la palabra a nuestro coronel, coronel Rodrigo, por si quiere comentar algo al respecto. Yo tengo luego comentarios, pero os diré al final. Nada que comentar, únicamente felicitarte por la presentación, mi coronel, que ha sido una maravilla escucharte. Muchas Encantado. gracias. Ahí queda dicho eso. Yo también me sumo a la felicitación del coronel Collins y si me permiten voy a hacer un par de acotaciones y me voy a extender más del periodo en el que ha hecho descrito esas investigaciones en el siglo XX. El fundador de la Legión, el general Millán Astray, era topógrafo también y es el que fija las lindes definitivas de España con Francia, donde hubo cambios de terrenos en función pues, del uso práctico del mismo. O sea, esto es muy interesante, ese conocimiento del terreno topográfico. Y luego también otro comentario de un personaje muy desconocido que está a caballo entre el siglo XVIII y XIX, es el gran ingeniero español don Agustín de Betancourt, militar, que está considerado el ingeniero más importante de Rusia. Esto es un gran desconocido. De hecho, hace 2 años, en el año 2024, se conmemoró el segundo centenario. Bien, Agustín de Betancourt, nacido en Puerto de la Cruz, en Tenerife, digamos, adquirió una gran relevancia en cuanto que es la ingeniería militar en ese país. Él es el fundador del ingeniero de caminos, la escuela o la universidad de ingenieros de caminos en España y en San Petersburgo. Esto es muy desconocido. Es el que desarrolla la ciudad de San Petersburgo. También fundó la escuela de arquitectura de ese país y es el que lo desarrolla durante o bajo el zar Alejandro I. ¿Eh? Qué vergüenza que siendo como era un militar, porque tenía el rango en Rusia de teniente general, qué vergüenza, Margarita Robles, que no se le haya hecho ningún homenaje, al menos haber difundido la existencia de este gran español que, bueno, pues tenía, pues vamos a decirlo claramente, tenía la Cruz de Santiago, era miembro de la Orden de la Cruz de Santiago, también era de la Orden de San Alejandro Nevsky y luego también de la Orden de San Vladimiro, que las órdenes, digamos, más importantes de mayor prestigio del Imperio Ruso. Es decir, ¿qué significa esto? Esto significa que la ingeniería militar española trasciende nuestras fronteras, es universal. En distintas épocas siempre ha habido grandes ingenieros militares que han sabido, bueno, pues llevar a cabo obras grandiosas, ¿eh? Al menos ahí en Rusia es importante que lo conozcamos, esta figura de Agustín de Betancourt. Y reitero que se ha intentado ocultar aquí en España precisamente por su segundo centenario y por su vinculación a un país, como si el hecho de que ahora mismo haya una guerra en Ucrania, eso, digamos, tenga que opacar o nos obligue a ocultar ese segundo centenario y ese gran ingeniero, que por cierto es un gran desconocido en España, ¿eh?
Con lo cual, con esto acabo, simplemente complementar esa exposición magnífica con la existencia de estos grandes militares españoles que están ocultos, y que parece que a Margarita Robles como que le molesta el dar a conocer esta realidad que nos ha explicado de una forma tan brillante como siempre nuestro coronel Collis, y que es una realidad. Es decir, el aporte de los científicos españoles, como por ejemplo, ¿cómo se llama? El que descubrió las neuronas, Ramón y Cajal, premio Nobel, era un oficial médico en la guerra de Cuba, o el que inventó o el que desarrolló la inyección epidural, la anestesia epidural, era otro español. O sea que, pero vamos a ver Sí. aquí, ¿qué pasa? Que para promover un científico o un investigado tiene que pasar por el tamiz de lo políticamente correcto. Pues no, señores. Por lo tanto, vamos a seguir, porque además es un tema que nos motiva mucho, el desvelar estos grandes inventos, no solamente para grandeza en España, sino para el conjunto de la humanidad. Por lo tanto, enhorabuena, mi coronel, y les emplazamos a la segunda parte, que entraremos en cuestiones, digamos, un poquito más bélicas, como es la situación del conflicto ahora mismo en Irán. Sigan con nosotros en esta segunda parte.